Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Hoy prácticamente estamos cumpliendo un mes del plebiscito sobre el acuerdo de Cartagena, con el sí y el no. Y hoy hemos invitado a dos personas, pues que ya no les voy a hacer presentación porque los conoce todos los colombianos, el doctor Alfonso Gómez Méndez y el doctor Jaime Arrula, para hablar sobre el consenso, sobre el acuerdo nacional, que después de que ganó el no, y quiero hacer un reconocimiento, la única persona que obviamente usted votó sí, ¿no? Claro. Yo voté sí, pero me lo encontré 2 días antes del plebiscito, la única persona que yo me encontré en esos 2 meses que vislumbró la posibilidad que ganara el no fue el doctor Alfonso Gómez Méndez. Nadie más. ¿Usted se imaginó, doctor Arrula, que podía ganar el no? Yo me imaginé que ganaba el sí. Al final sí sentí muy apretado el no, como a punto de como alcanzar, pisándole los talones. Pisando los talones. Me parece a mí que el acto de Cartagena fue la mejor propaganda para el no. La gente definitivamente en Colombia no quiere las FARC. ¿Y usted votó qué? ¿Votó sí o no? Yo he sido un partidario de la paz. Desde el gobierno de Elisario Betancur, con el doctor Nicanor Restrepo buscamos la paz. Con el doctor Pastrana buscamos la paz en el Caguán. O sea, yo estoy de acuerdo con la política de paz, pero lo que sí no estoy de acuerdo es con algunos aspectos de los acuerdos. Y entonces, si votó estrictamente sí, con el tema, el componente de justicia. Aquí no lo he dicho en el programa, pero si votó sí, porque lo vemos en las negociaciones muy disciplinado y juicioso. Y entre otras cosas les quería preguntar, hoy hemos visto pues algunos apartes de la presencia de Colombia en la monarquía del Reino Unido, y el presidente en el Parlamento inglés dijo pues que había habido prácticamente un empate técnico, que habían quedado prácticamente iguales, y que entre Rojas Pinilla y Andrés y Misael Pastrana. y mencionó que el no había ganado a punta de mentiras. La verdad es que esas dos campañas fueron muy similares, porque la del sí sostuvo que al otro día empezaba la guerra, que no había posibilidades de renegociar nada, que los ríos de leche y miel nos esperaban a la vuelta de la esquina, es decir, la arrogancia de poder y el abuso que hubo fue muy grande. Los del no, pues también hicieron una campaña, pues diciendo cosas en el otro sentido. Haciendo campaña. Haciendo campaña, que es lo que siempre se hace. Hubo una Pero campaña. ¿por qué el presidente volvió otra vez sobre lo mismo si ya vemos al presidente Uribe, a usted, a todos ahí trabajando como juiciosos por buscar un acuerdo? Pues yo sí superaría eso, porque está bien que la gente trate de buscar y de justificar por qué fracasó algo que veían tan obvio, y hay cierta nostalgia, pero yo creo que lo que hay que avanzar es en tratar de recomponer los acuerdos, y ya después de que se recompongan, ver qué sigue. Porque con eso no queda el mundo en piedra. Apenas comienza a ver qué se va a hacer. El presidente tiene un compromiso con la refrendación, es un compromiso político, así no sea una necesidad. Pero antes de la refrendación, ¿por qué no nos vamos a ver qué es lo que se está negociando? Y usted sí que nos puede contar, porque está muy metido en las negociaciones. Doctor Gómez, ¿usted se alegró de que él no hubiera ganado? ¿Usted piensa que la posibilidad de hacer un acuerdo más incluyente y de pronto mejor en muchos aspectos conviene? No, la verdad yo sí no me alegré. Yo ¿No? Sentí tristeza ese día, a pesar de que había previsto que pueda pasar, pero pues yo siempre he sido partidario de la negociación política, igual que el doctor Arrula. Pero además con un ítem, es que yo nunca pensé que el plebiscito fuera necesario. Es que además se lo dije al presidente Santos, se lo dije como ministro, como exministro. Escribí una página completa en El Tiempo. En eso estuvo de acuerdo con el fiscal Montealegre, sí. Vale la pena eso, pues, ¿no? Comparaciones inútiles. No hablemos de la reina de Inglaterra. Entonces... ¿Qué quiere que hablemos? Pero... No, porque no le invitaron. Pero, ¿en qué sentido? Cuando el doctor Leiva habló del ballet constitucional, yo escribí una página completa, además después la conversé personalmente con el presidente Santos. Y mire, usted no necesita hacer el plebiscito. ¿Por qué? Porque para resolver el problema, el conflicto
con las FARC, esa es otra cosa. Es que los colombianos a veces creemos que es que estamos resolviendo todo, no. Aquí lo que estamos resolviendo es el conflicto con las FARC. No estamos resolviendo todo el problema de la desigualdad, de la corrupción, del tamaño del Estado, no. Estamos resolviendo cómo se resuelve, cómo paramos la guerra de las FARC. Claro, porque inclusive, la paz es otro cuento. Es otra cosa. Inclusive, eso que dice que una guerra civil, aquí no hemos tenido guerra civil. Aquí la población colombiana ha estado dividida entre una parte que apoya a las FARC y otra que no apoya. Al contrario, la gente no quiere las FARC, pero quiere que desbaratar ese factor. Pero me permite, termino simplemente la idea en un minuto. Entonces, lo que yo dije fue, no es necesario el plebiscito, como no lo necesitaron ninguno de los presidentes anteriores que realizaron procesos de paz, unos más exitosos que otros, pero todos con la buena fe. Yo quiero resaltar una persona con quien tuve diferencias por temas muy particulares, que fue el presidente de Betancur, que fue realmente quien le abrió al país el camino de la negociación. Y firmó la paz con el acuerdo con la FARC. Y una tregua, y si no hubiera sido por la estupidez política de este establecimiento de haber asesinado a la UP, otro gallo cantaría. Luego, Virgilio Barco hizo el acuerdo de paz con el M-19, con 2 decretos de estado de sitio. Entonces, y no fue necesario, refrendar eso, como tampoco fue necesario refrendar lo que hizo Álvaro Uribe con los paramilitares, y podíamos extendernos en eso. Ahora, lo otro, y es donde vamos a llegar probablemente, es que al finalizar el conflicto hay unos acuerdos. Esos acuerdos suponen, en algunos casos, cambios. Sí. Cambios. Inclusive, no todos necesariamente cambios constitucionales, que esa es otra cosa. Hay muchas cosas que hay que hacer. López hablaba algunas de la revolución por contrato. Es decir, yo me pregunto, ¿es necesario el acuerdo con las FARC para una reforma agraria? Es más, eso que han hecho ahora es más tibio que lo que hizo López Pumarejo en el año 36. No, y es un refrito, el 96% de la repetición de la ¿Es necesario eso para el estatuto de la oposición? ¿Es necesario para la lucha contra la corrupción? ¿Es necesario para el país incluyente? De manera que una cosa es eso. Y lo otro, que decía el presidente, pues lo que sea de constitución o ley, lo llevamos al Congreso, y lo otro son actos administrativos o actos políticos. Ahora, él se metió en esa camisa de 11 varas. Vamos a ver ahora cómo sale. Yo recuerdo que usted en este programa, donde siempre defendió la posibilidad de la negociación, pero le preocupaba muchísimo el tema del bloque constitucional. Y según me informan, prácticamente ya está el acuerdo de que no se incluye el acuerdo de Cartagena en el bloque constitucional. ¿Usted ha participado en esa negociación? Yo he participado en eso. Sí. He participado, primero que todo, de parte del gobierno ha habido mucha receptividad, por lo menos a oír las propuestas de los que tenemos reparos contra ese componente de los acuerdos de La Habana y muchos otros. Indiscutiblemente, es que usted no puede concebir una constitución con un agregado de 270 páginas, y menos como criterio interpretativo. ¿Pero ya se pusieron de acuerdo? Pues digamos que nos pusimos de acuerdo en que todo no debe entrar al bloque de constitucionalidad, únicamente lo que sea estrictamente necesario, que tenga que ver con derechos humanos y que sean para criterios de interpretación de lo que va a ser la implementación a través de leyes, a través de decretos. Eso es como por darle cierta tranquilidad, eso lo exigen las FARC, además, para darle cierta tranquilidad de que el día de mañana otro gobierno no va a tirar todo por la borda. Correcto, pero yo estoy de acuerdo con el doctor Gómez, eso no era necesario. La Constitución y las leyes que hay ofrecen un marco jurídico suficiente con las competencias para el presidente de la República necesarias para implementar este y cualquier otro acuerdo de paz. Perdón, una preguntita, porque el otro tema suyo, que era el desacuerdo con que hubiese una justicia especializada totalmente independiente de la rama jurisdiccional colombiana. Parece que hay acuerdo de que se armonice ese tribunal especial con nuestra justicia. ¿Cómo va eso? Llevamos una propuesta que es de intercalar
o sea, de que esa justicia sí puede darse, pero obviamente incrustada, armonizada dentro de la rama jurisdiccional colombiana. La Corte Suprema tiene que seguir siendo el órgano de cierre, es que no puede haber ningún otro. Lo otro es un golpe de Estado contra la administración de justicia. ¿Y eso ya se aceptó por el gobierno? Pues digamos que el gobierno ha aceptado que eso lo va a volver a llevar a La Habana porque es él el que lo tiene que llevar a discutirlo con las FARC. Pero eso es algo que hemos sido muy enfáticos, es que aquí el Estado no perdió la guerra. ¿Cuál guerra además? Y mucho menos la justicia. Ni la ganó. Ni la perdió ni la ganó. Pero de allí a usted dejar a una de las ramas del poder público por fuera de estos acuerdos, poniéndola como usted no tiene nada que ver, como si usted hubiera sido la responsable del conflicto, eso no se puede hacer. Eso es darle un golpe de Estado. ¿Y eso sería un límite, una línea roja Yo en creo la que esa es negociación? una línea roja inamovible, pero no de quienes estamos hallando la opinión, del pueblo colombiano que votó por el no. Si eso lo vuelven a dejar y vuelven a hacer otra refrendación, igual les vuelve a salir un no, creo yo. Bueno, me están diciendo que vamos a comerciales, pero usted queda con el uso de la palabra. Dios le Gómez. pague. ¿Usted quería decir algo? Bueno, es que quiero referirme al tema del bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Yo creo que eso en cierta forma es un embeleco. Innecesario además. Innecesario. Les quiero decir, el bloque de constitucionalidad, por cierto, no es tan nuevo. No se lo inventó la Constitución del 91. Se lo inventaron allá en la tierra del doctor Arrubla, en la Constitución de Río Negro, de 1863, con La de Los radicales. Ángeles. Claro, allá estaba lo que es el concepto clásico de bloque de constitucionalidad, es decir, que los tratados internacionales, Hagan parte. pero que los que se refieren a los derechos humanos. Es claro que esto no era, tenía parte de eso, pero la gran mayoría no era eso, de acuerdo. Pero esto me lleva a otra reflexión. Yo también sostuve que de por sí esta Constitución, que es de las más largas del mundo, 380 artículos, y más 60 artículos transitorios, y agregarle otros... ¿Cuántas reformas? 40 reformas. 40. Esto es un adolescente, la Constitución, 25 años que ha sido reformada o violada en más de 40 ocasiones. ¿Qué es lo que pasa? Las FARC, curiosamente, como son colombianos, padecen del mismo mal nuestro de todos nosotros, que es el fetichismo constitucional. Cuando ellos dicen, es que para estar seguros, Tiene que estar en la Constitución. Y se equivocan de medio a medio las FARC. ¿Por qué? En eso también. Por una razón, porque este es un país que no toma en serio su Constitución. Eso de que un gobierno después no lo puede cambiar, lo cambia. Les voy a dar un ejemplo que es dramático, que es lo que pasó con la extradición. Por cuenta de la extradición, ensangrentaron este país los narcotraficantes. Mataron a cuantas personas se le pasaron, a Carlos Mauro Hoyos, al magistrado Zuluaga, de quien escuché, antioqueño, Rodrigo Lara, a Galán, a Guillermo Cano, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos querían quitarse la extradición de encima. Y Virgilio Barco prefirió hundir un proyecto de reforma antes que cederle a los narcotraficantes. Y de ahí viene la constituyente. ¿Y qué hace la constituyente? Los narcos piden que para que ellos estuvieran tranquilos, que debía quedar en la Constitución. Pues se equivocaron. 2 años después, el gobierno de Samper, por la presión internacional o por las razones que fueran, el Congreso volvió a restablecer las tradiciones nacionales. Luego en eso también se equivocan las FARC. El blindaje que hay que hacer es político, no es que quede en la Constitución. No es jurídico. En el Congreso del M19 no se cambió ni una norma constitucional y ese proceso quedó blindado. Y es que además los acuerdos especiales, de acuerdo con el derecho internacional, son aquellos para humanizar la guerra y su conclusión. Trato de prisioneros. Para entregar prisioneros, para no reclutar más menores, para hacer un cese al fuego. Eso para es evitar las muertes en estado de indefensión. indefensión. Eso es lo que debe ser un bloque de constitucionalidad, pero no acuerdos de participación en política, tema agrario. Ni tema agrario, ni otra cosa. Bueno, el tema eso es un agrario, exabrupto. la verdad es que es un refrito. Sí. El tema político llama mucho la atención, que no se hubiera aprovechado para hacer una reforma política que metiera a todos. Pero la FARC básicamente lo que buscaron fue beneficios
para ellas mismas, como ha hecho la oligarquía política colombiana siempre, ¿o no? Pero mire, pero es que no quiero quitar la palabra a Jaime. No, adelante. ¿Qué quería decir? Pero mire, el tema, yo creo que también está sobredimensionado el tema de la participación de los guerrilleros en política. Yo creo que eso no es tan grave. Pero para nada. Yo creo que eso no es tan grave. Mire, uno de los artículos transitorios de la Constitución del 91 le permitía al presidente Gaviria dar curul sin límite. Sin límite. Pero la UP tuvo 20 congresistas elegidos y muy buenos. ¿Pero qué pasó? Elegidos. Nada. Ahora, nada. yo creo que eso está, mire, Navarro, yo creo que ese no es un punto rojo. A mí me parece que eso, que vengan, entre otras cosas, yo creo que yo no quisiera saber qué pasaría cuando ellos estén en el Congreso. Me parece que también en eso quienes se oponen a eso están desconociendo, por ejemplo, la capacidad pedagógica de Roy Barreras y Armando Benedetti. Yo quisiera saber qué queda de ellos después del contacto de los guerrilleros reinsertados, después del contacto con el Congreso en 6 meses. Y además que el propósito es ese, que dejen las armas, que dejen las balas y que más bien se vayan al Parlamento. O sea, eso no está sobredimensionado. Ese no es un punto rojo. Les pregunto, lo del narcotráfico, delito conexo. Hay Estamos hablando... convención, que es la Convención de Viena, que dice que no puede ser conexo a la rebelión. Pues entonces el Estado tiene o que respetar eso o denunciar ¿Pero lo es que ha línea firmado, roja lo que o se no ha es línea comprometido. roja? Yo creo que eso es línea roja, porque es que el narcotráfico no puede ser un delito conexo a la rebelión. Pero a ver, yo tengo una diferencia por una razón, Jaime. Porque, bueno, la Convención de Viena existe desde 1961, ¿de acuerdo? Exacto. Y los gobiernos de Barco y Gaviria y Betancourt le dieron amnistía a guerrilleros que estaban comprometidos en el narcotráfico, porque es que el concepto clásico de conexidad es el delito que se comete para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito. Y en teoría O sea, que penal, el principal no sea ese, básicamente. y en teoría principal es la penal, rebelión. el principal es la rebelión. En teoría, ahora, yo sí creo que las FARC se equivocaron de medio, es más, perdieron su norte cuando se comprometieron en el secuestro y en el narcotráfico. Yo decía que ellos que eran una guerrilla marxista. ¿Quién se hubiera imaginado a Marx o a Engels o a Lenin con un buque pero hay coca al hombro? hay un tema complejo, y es que los narcotraficantes sí pueden aducir que están en delitos de rebelión, porque pueden decir que ellos que hicieron realmente acuerdos, que el delito principal era la rebelión. Entonces sí se presta para eso. Depende no de mí, porque fue lo mismo que pasó con el proceso de paz con Uribe, que se colaron unos narcos puros, que eran narcos, y otra cosa es guerrilleros que se hayan financiado con el narcotráfico. De todas maneras, hay una diferencia. Yo creo que ese no es un problema. Sí. Porque la guerrilla viene sosteniendo que ellos no hacían narcotráfico. Entonces eso... Que les prueben. Pues sí, entonces ese va a ser un problema que se va a ir a las pruebas. No, y además, mire, el narcotráfico está metido dentro de esta sociedad. El narcotráfico se incrustó, porque no solamente la guerrilla. ¿Qué tal los paramilitares? Fíjense ustedes que los paramilitares los extraditó Uribe no por masacres, sino por narcotraficantes. No, y la sociedad nuestra en muchos aspectos. Nos toca hacer otra pausa, y yo creo que ya el ambiente, pausa final, va a ser de que sí es posible lo del acuerdo nacional y la forma de refrendarlo. Va a haber unos acuerdos renovados. Vamos a ver qué sigue después. Bueno, uno se llena de esperanza cuando conversa con dos personas doctas, amigas del diálogo, de que sí es posible llegar a un acuerdo nacional incluyente en que básicamente todos estemos de acuerdo en las líneas principales. La refrendación, porque el acuerdo de Cartagena dice que no tendrá vigencia si no es aprobado por el plebiscito. Expresamente lo acordó así gobierno y FARC. Les tocaría hacer ese cambio fundamental, y es que se aprobara de otra forma. Hay quienes sostienen, creo que usted, doctor Gómez, que eso sería llevarlo al Congreso común y corriente, porque es el representante finalmente que hemos elegido. ¿Usted qué piensa? ¿Que cómo debería refrendarse el nuevo acuerdo? Hay otro ingrediente, Noemí y Alfonso. Es que el acto legislativo 01 del 2016, que es el acto que dice que los acuerdos de La Habana van a ser parte del bloque de constitucionalidad, y que entendemos que eso fue una exigencia de las FARC por lo que comentamos ahora,
dijo que su vigencia, la del acto legislativo, quedaba supeditada también al referéndum. Entonces, mire, no es solamente el acuerdo, sino que es el acto legislativo. Pero es entonces, una cosa, Jaime Solán, sí. Yo creo que eso se puede caer en la Corte Constitucional. Bueno, entonces, mire. Por una razón, porque es que uno puede cambiar la Constitución por el Congreso, por referendo, por constituyente, pero no la puede cambiar de una manera mixta, que fue lo que hicieron ahí. Entonces, ¿qué sigue? Entonces, mire usted la encrucijada en que está el presidente y todo su equipo, porque si se renuevan los acuerdos, viene, primero, otro acto legislativo que le suprima esa partecita al anterior para que puedan entrar ya depurados. O la Corte, porque está... Bueno, ese es uno, entonces, ya depurados. Necesitaría 8 vueltas para modificar eso y eso se nos va en 2 legislaturas hasta marzo. Muy tarde porque el problema está caldeante. Elecciones presidenciales. Correcto, elecciones. Bueno, segundo, por la vía de que con una de las demandas que hay presentadas, la Corte Constitucional la utilice como vehículo. Una de las demandas que puso el Centro Democrático. Eso tiene sus bemoles. De pronto va a dar la impresión de que se ganó el plebiscito en los tribunales y no en las urnas como debía. Tercero, que el presidente diga, como dijo Alfonso cuando empezó, esto no era necesario, yo tengo mis competencias, me equivoqué, voy a enmendar. Gran problema político, porque van a decir... Pero el plebiscito no tiene el principio de legitimidad, es decir, cualquier cosa que decida la Corte, ya a posteriori de la legitimidad que tuvo en su momento el plebiscito, no se la pueden quitar. Es que ella no se ha pronunciado sobre el plebiscito, se va a pronunciar de que no era sobre el acto legislativo número 1 del 2016. Es que el plebiscito por disposición de la propia Corte en el fallo dijo que no produce efecto jurídico, y va a decir, no político. Y yo estoy de acuerdo jurídicamente con el doctor. Es que usted un plebiscito que ha aprobado cuando lo aprueba en el Congreso, usted no lo puede... perdón, un acto legislativo que ha aprobado cuando da las 8 vueltas, usted no lo puede condicionar a algo más. Usted le estaría agregando algo a la Constitución que no tiene. Es una torpeza del gobierno, es una torpeza. Eso le puede caer, pero sería una cuestión que políticamente al presidente le va a complicar la vida. Entonces ustedes dos pensarían que es el Congreso. Había otra ruta, otro plebiscito. Y sería más rápido, porque si este lo hicieron en un mes, este lo estaríamos haciendo en antecitos de Nochebuena, ¿no? Pero el problema es que de pronto se nos daña la Nochebuena y se nos vuelve Nochemala. Porque ¿quién asegura que gane el sí? ¿Qué tal que vuelva a ganar el no? No, es que sí, entonces sería un riesgo tremendo. Además de que hay que entender una cosa, Noemí, todo esto que ha pasado después del postplebiscito ha caldeado los ánimos más en los colombianos. Creo que estamos un poco más divididos y la gente ha mirado más a fondo los acuerdos y se ha dado cuenta de que había mucha ligereza. Pues fíjense que yo no estoy tan de acuerdo con que estén más caldeados los ánimos, porque ¿qué encuentra uno? Unos muchachos jóvenes que exigen que por encima del sí y el no haya un acuerdo nacional. Uno ve que todos los del no sin excepción representados están negociando en la mesa, o sea que están aportando a un mejor acuerdo. Entonces yo no veo, pues sí, sigue un poco la polarización que continuará y se exacerbará más en las próximas elecciones presidenciales que a mi juicio se precipitaron, ¿o no? Es que de hecho también debe quedar una lección. Sí. Debe quedar una lección. No puede haber negociaciones futuras en donde de alguna manera sus protagonistas estén pensando en una candidatura presidencial de un lado o del otro. Y yo tendría otra lección también. Lo que se está haciendo ahora, gobierno, ministros, equipos, oposición, disidentes, cortes, fue lo que había que haber hecho antes del plebiscito. Correcto. Y lo estamos haciendo antes de los acuerdos. Toda esa concertación general, si se hubiera hecho, los acuerdos hubieran llegado con más blindaje. Y la última pregunta. Se manejó el tema con mucha arrogancia y ufanándose de seguridad. Y la última pregunta. El ELN, es decir, nosotros salir del parto y conseguir pues que otra vez hagamos un nuevo acuerdo y paralelamente iniciando otro proceso. Deberíamos, no sé, debería ser un esfuerzo grande como para llevarlo en paralelo, porque es pues que... Eso es lo que nosotros quisiéramos, pero no veo a los helenos en eso, la verdad. Ellos
ellos como que quieren también su propio proceso, ¿no? Y tan lo quieren que esperaron a que el otro concluyera para ellos arrancar. Porque esto se hubiera podido empatar desde antes. Yo coincido tal vez con la periodista del Tiempo, Marisol Gómez, que estuvo muy cubriendo estos episodios de La Habana, en donde dice que este proceso del ELN puede ser más tortuoso que el de las FARC. Sí, y básicamente yo creo que después viene un proceso que es mucho más complejo. Afortunadamente está Juan Camilo Restrepo, que es un hábil negociador. Tenemos, yo creo que de frente a una labor, un proceso mucho más complejo, que es el de la construcción de la paz. Porque es que, como decía Alfonso, y también te lo he oído decir a ti, Jaime, los procesos sociales no se van a resolver. Y aquí viene una agitación. La paz es otra cosa. La paz no es solamente la no guerra con las FARC. Quiero que diga solamente un dato que me dio el director del Instituto de Medicina Legal recientemente. En las cifras de homicidios en Colombia, los del conflicto ocupan el 5º lugar. El primer lugar, los homicidios en accidente de tránsito, pasados muchos por la intolerancia. Y yo creo, Noemí, que los acuerdos son apenas un punto de partida, no es el punto de llegada. Apenas tenemos que empezar los colombianos a empezar a construir la paz. Es como los matrimonios. Cuando se casan, no es el fin, es el comienzo. Comienzo de lo tortuoso, no. Y ya hemos... No hable con su experiencia. Y ya hemos visto que la reforma tributaria, que esa sí que tiene complejidades, también se está llamando a la rebelión social contra lo propuesto, de modo que aquí se nos esperan jornadas muy importantes. Hay muchos Jorge Eliezer Gaitán ahora. Frentes. Y desde esferas muy altas esos llamados. Bueno, esperemos que en el próximo programa ya podamos hablar de que hubo un acuerdo nacional y que básicamente la mayoría de los colombianos lo apoyamos y que el Congreso, que yo creo que es la vía más expedita, pues esté facilitando el camino de este acuerdo con la FARC. Muchas gracias.